estar más cerca de ti, de tener una comunión más íntima. Obra en nuestros corazones, Señor, para que le honremos con nuestra actitud y también con nuestra obediencia. Le rogamos por la situación del país que estamos viviendo ahora, que tal vez es nueva para la mayoría, para otros tal vez han vivido cosas tal vez parecidas, y enséñanos, Señor, a cómo comportarnos y que tú nos enseñes. Gracias porque en tu palabra tenemos la guía, la dirección, y porque no estamos a ciegas, Señor. Tenemos bastante enseñanza de lo que tú quieres de nosotros. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Ok, lo que voy a hacer esta noche es como un resumen, varias cositas que vamos a ir desarrollándolas cada jueves, ¿sí? La primera cosa que quiero señalarles es que hay dos cosas en las Escrituras que nos ayudan en todas las áreas. Uno es la doctrina, lo que la Biblia enseña, pero también en la Biblia tenemos la práctica de esa doctrina. ¿Me explico? Por ejemplo, si nosotros solo tuviéramos la doctrina y no tenemos los ejemplos o no sabríamos cómo aplicar la doctrina. Diríamos, pero ¿y qué hacemos en esto? ¿Y qué hacemos en aquello? Porque la Biblia no solo nos dice el qué, nos dice también el cómo hay que hacer las cosas. No sé si me explico más o menos. Amén. Ok, vayan a sus Biblias por favor a Juan capítulo número 19, versículo número 10. Y aquí hay un ejemplo de una doctrina. Y luego les voy a mostrar, esa es la doctrina que quiero mostrarles esta noche, pero les quiero mostrar un ejemplo de esa doctrina. ¿Qué dice Juan 19, versículo número 10? Aquí tenemos el ejemplo, el sublime ejemplo de nuestro Señor Jesucristo enfrentado a una autoridad política, ¿sí? Y si usted quiere saber un poco de Pilato, va a encontrar que no era una buena autoridad política, no era muy justo, no era muy correcto, dicen los historiadores que era un hombre bien sobornable, que tomaba medidas para darle el gusto a la plebe, o no, en este caso, o al imperio romano, o a los sacerdotes, o al pueblo, y eso es lo que está aquí. Porque Pilato, entendiendo que Jesús es inocente, ¿o no? Amén. ¿Verdad? Amén. No tenía ninguna razón pero quiere congraciarse con el pueblo. Por lo tanto, ya nos damos cuenta que su ética, por decirlo de alguna manera, o su equidad en cuanto a justicia, en ese ejemplo, vemos que es bien corrupto, ¿o no? Pero Sí. sin embargo, el Señor se enfrenta a él. Y lo que hace el Señor en esta práctica de doctrina es porque hay una doctrina, ¿no? El Señor no es que aquí se le ocurrió nomás, no, el Señor está haciendo algo de acuerdo a algo que la palabra enseña, que su Padre enseña, que Él enseñó, ¿o no? Y que luego se va a volver a enseñar con mucha más claridad en las Escrituras. Dice ahí está el versículo, ¿no? Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Quería Pilato que él se justificara, recuerdan, lo habían acusado. ¿No sabes que tengo autoridad? Y él sí sabe que tiene autoridad. ¿Sí? Sí. Entonces, hay una doctrina que se llama la doctrina de la autoridad, que va mucho más allá de la autoridad política. ¿Sí? En este caso, lo que le pregunta Pilato a Jesucristo, ¿no sabes que yo tengo autoridad? Y la verdad que la tiene. ¿Sí? Eso es lo que Jesús le dijo, no, tú no tienes autoridad, yo soy más grande que tú, yo soy el rey de la nación, tú eres simplemente Pilato era un procónsul, ¿no? Tú eres No, le dijo, sí, correcto. Miren lo que dice. Y que tengo autoridad tanto para crucificarte y tengo autoridad para soltarte. Siguiente versículo. El Señor le responde, ¿y qué le dijo? Correcto, le dijo. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. En otras palabras, tienes autoridad. Pero esa autoridad que tú tienes, ¿sí? ¿De dónde vino? De arriba. De arriba. ¿Qué significa de arriba? De Dios. De Dios. Porque la autoridad está establecida por Dios.
Porque si el Señor no le hubiese reconocido la autoridad, primero está quebrantando lo que su propio Padre ha enseñado, ¿no? Ahora, yo solo quiero darles algunos ejemplos de este asunto que es muy delicado, más delicado de lo que uno se imagina. La primera autoridad establecida es Dios, ¿o no? Amén. Primero, como creador, ¿correcto? Amén. Ok, Él tiene autoridad sobre todo porque Él es el creador. Y si usted lee Romanos capítulo número 1, dice que las personas, la creación, ¿o no? Nosotros, entendiendo que Él es el creador, entendiendo que Él merece toda la honra, entendiendo o no, la creación decidió no tomar en cuenta a Dios. Ahí ya la cosa se complica. No sé si me explico. Ahora, muchas de las cosas que estamos viendo en nuestro país y que se ven muchas veces en otros lados es un problema de falta de autoridad o una falta de reconocimiento de la autoridad. Entonces, la primera que se quebranta es la de Dios, ¿o no? A mí Dios no tiene que mandarme nada, Dios no tiene que decirme nada, ¿no? Además yo no soy evangélico, ¿por qué no estamos hablando de como tú eres una criatura de Dios y le debes obediencia como creador, no como hijo, sino como creador? Porque Él como creador sustenta toda su creación, ¿o no? No solamente a sus hijos, ¿o no? Amén. Por eso Él dice que Él hace reír sobre el sol, sobre buenos, sobre justos, sobre injustos, hace llover, ¿o no? Él da la vida, Él sustenta el mundo, ¿o no? Y eso no es solo para los creyentes, porque Dios tiene un rol como creador y sustentador. ¿Sí? Amén. Ok. En el caso de nosotros, no solo le debemos obediencia como creador, ahora le debemos obediencia por otra razón, ¿o no? Porque Él no solo tiene autoridad como creador, en el caso nuestro tiene autoridad como padre, ¿o no? ¿Verdad? Amén. Que es mucho más específica que como creador. No sé si me... ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Ya, esa es la primera autoridad. Cuando hay problemas aquí, va a haber problemas en todo lo que Él como autoridad ha establecido. ¿Sí? Porque yo no lo reconozco a Él. Ok. Después la otra autoridad que Dios puso son los padres. Pero voy a partir por el esposo. No le va a gustar mucho, ¿verdad? Así es la cosa, ¿no? Yo veo que las hermanas hoy no vinieron con señal de autoridad sobre su cabeza. ¿No? Pero, no es una broma, ¿no? Pero ustedes conocen que hay algunas iglesias hermanas que, interpretando 1 Corintios capítulo 11, que dice que las mujeres deben tener una señal de autoridad sobre su cabeza, ¿o no? Las hermanas van con una cosita aquí, una mantita, un velo, no sé cómo le llaman a esta cosa que se ponen acá. A mí me encantaría que ese velo en la práctica sea verdad, porque usted se puede poner el velo y en la casa no, hay falta, es una señal externa. Pero lo que a Dios le interesa es que en el hogar se respete la autoridad del varón, del esposo. Porque si no se respeta, entonces no lo respetamos a él, porque él estableció esa autoridad. Lo que estoy tratando de explicarle, antes de llegar a lo que está allá afuera, hay que partir por acá, ¿o no? Así es. ¿Sí? Amén. Ok, entonces lo que usted debería preguntarse, y yo debería preguntarme, y mis hijos cuando lleguemos a la casa van a comentar esta, ¿no? Es si realmente mi esposa me respeta a mí como autoridad. No significa que soy mejor que ella, ¿o no? No significa que soy más inteligente que ella, no, solo significa que hay un orden que Dios ha establecido, ¿no? Amén. ¿Verdad? Cuando cualquier aspecto de lo que Dios ha establecido como autoridad, en algún momento nos va a pasar la cuenta. ¿Ya? Entonces, allá hay uno. Luego, tenemos ahora el de los padres. ¿O no? Y si usted ha leído a 1 Timoteo, a 2 Timoteo, dice que en los postreros días, ¿o no?
los hijos serán desobedientes y rebeldes a sus padres. Y hace años, ¿o no?, que venimos viendo eso, ¿o no? Sí es. Que los padres no tienen cómo manejar a sus hijos, o no saben cómo hacerlo. O se les ha cuestionado si ellos tienen autoridad o no tienen autoridad. Yo les mandé, puse en un video, no me acuerdo dónde lo puse, pero les mandé un video de una hermana respecto de una ley que hay de conciencia, ¿cómo se llama? Como conciencia progresiva. El gobierno quiere que los niños, a medida que van creciendo, ellos puedan tomar decisiones independientes de un tercero. Pueden ser. Sí. Algo así, ¿o no? ¿Verdad? ¿Ok? Tengo el proyecto, si quieren se los puedo mandar. Me lo mandó un abogado para que lo leyera y supiera todas las implicaciones que tiene. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno, este gobierno y no sé si otros, no sé de cuándo se propone, es que yo no vulnere o no la soberanía de los niños, que ellos pueden decidir muchas cosas y que yo no los puedo influenciar. Entre ellos religión, sexualidad, un montón de otras cosas, ¿o no? Bueno, en un sentido, esas cosas afectan si los padres o no pueden ejercer autoridad. ¿Sí? Sí, pues. Pero el Señor ha establecido que los hijos deben obedecer a los padres, porque esto es que dice justo. Bueno, entre bueno y justo es más buena la palabra. Pero dice, eso es justo, eso es lo que corresponde, eso es lo correcto. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, cuando yo le digo, por ejemplo, al Bruno, ¿no ves que a tus papás yo estoy yendo en contra de Dios? No sé si me explico. Sí, amén. Cuando yo le digo, no sé, a cualquier otro, no, tu papá está equivocado, está loco. Puede ser que el papá está equivocado y está loco, pero yo debo hablar con el papá, ¿o no? Y no con el hijo, porque el hijo va a tener una herramienta para no obedecer a sus padres. No sé si me... ¿ok? Sí, Entonces, allá tenemos los padres. Luego, tenemos un montón de otras autoridades. Por ejemplo, no sé con quién hablaba, con Israel Truyen hablaba hoy y le decía, hablando del mismo tema, le decía, me sorprende la falta de sometimiento que hay hacia los profesores en los colegios. Desde los apoderados a los alumnos, ¿o no? Así es. Son autoridad ahí, en la sala, es el profesor, ¿o no? Así es. Entonces, si el profesor no le gusta al apoderado, no estoy hablando de los casos de maltrato, no estoy hablando de esas cosas, estoy hablando en términos generales, ¿o no? Van los papás, le pegan al profesor, los niños le pegan al profesor, ¿o no? Cero autoridad. Nosotros tenemos una hermana aquí, la hermana Jessica, ella me comenta cómo la tratan los apoderados, cómo la tratan los niños, ¿no? Porque no hay alguien en la casa que les diga, tienen que respetar al profesor. Hay profesores buenos como profesores, no como personas, ¿o no? Y hay profesores malos. Y uno tiene que aprender a respetarlos a los buenos y a los malos, ¿o no? Y si a mí me dice uno de mis hijos, papá, ¿sabe que el profesor es malo? Yo voy a ir a hablar con él y lo voy a pegar. No. Y bueno, pon más atención, pórtate mejor, ¿o no? No lo tomes como algo personal, ¿verdad? Ok. Luego tenemos jefes, ¿verdad? Así es. Y Primera de Pedro nos enseña, lo vamos a ver más adelante, como respecto de lo laboral también, dice que no solamente hay que obedecer y estar sujeto a los jefes, bueno o no, sino también a esos que son medios difíciles de soportar. Y tal vez todos ustedes tienen jefes difíciles de soportar, ¿o no? Dicen, complicado mi jefe, ¿no? Todavía lo tiene que respetar, es su jefe. Tiene autoridad laboral, no tiene autoridad en otras áreas de su vida, ¿no? ¿Verdad? Así Pero es. la tiene. Ok. Entonces, cuando hay problemas aquí, hay problemas aquí. Y eso es la doctrina. Y tenemos ejemplos del Señor Jesucristo respecto de sus padres, por ejemplo. ¿Verdad?
Él, el Señor Jesús, como hijo. Dice Lucas, ¿o no?, que vivió sujeto a sus padres, ¿o no?, que crecía en estatura, en conocimiento, todas las cosas sujeto a sus padres. Bueno, no nos narra las Escrituras cuándo murió su papá, José, quien era su papá legal, ¿no?, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo en la cruz, ¿se recuerda? ¿De qué se encargó? Como hijo mayor, como hijo primogénito, del cuidado de su mamá, ¿o no? Así es. Por alguna razón no se lo encomendó a alguno de sus hermanos sanguíneos y se lo encomendó a Juan. No está haciendo nada fuera de lo que debería hacer. ¿Sí? Está haciendo lo correcto, lo que le corresponde. Tú eres el mayor, no vas a estar. ¿A quién va a cuidar a la mamá? Y él consideró que Juan era la persona que debía cuidar. Entonces, como hijo, no solo nos enseña las Escrituras, sino que en la práctica nos muestra, ¿no?, cómo hacerlo. Con las autoridades religiosas, Jesucristo respetó todas las autoridades religiosas, porque si no hubiese quebrantado la ley. El apóstol Pablo, la misma cosa, las autoridades civiles, ¿o no?, las autoridades religiosas. En una ocasión, él dice algo respecto del sumo sacerdote, ¿no?, pared blanqueada, se recuerdan, y le pegan una cachetada, y él no sabía que era el sumo sacerdote, no sabemos por qué no, pero cuando le dicen a un príncipe de Dios de Israel, tú maldices, dijo, no sabía que era el sumo sacerdote, y yo sé que no hay que maldecir a un príncipe. Se retractó inmediatamente. Y hay un montón de teorías por qué no se dio cuenta que era. Una, porque no estaba vestido como el sumo sacerdote. Otra, porque no esperaba que él le pegara una cachetada. Un sumo sacerdote no debía hacer eso, ¿no? Pero como sea, se retracta, ¿no? Dice, lo siento. Pablo pasó 2 años preso en Cesarea. 2 años preso. Inocente. 2 años preso. Y dice que a cada rato lo hacían venir, ¿o no?, para ver si Pablo lo sobornaba. Y Pablo no lo sobornaba, y ahí siguió preso nomás. Va a ser ejecutado el apóstol Pablo en un juicio que tiene que haber sido injusto, porque ninguno de las causas por que él estaba preso eran dignas ni siquiera de prisión, ¿o no? Pasó por tribunales judíos, tribunales romanos, ninguno. Este hombre es inocente. Entonces, ¿por qué está preso este hombre? Nada es digno de muerte. No ha hecho nada contra el imperio, nada contra César, nada contra nada. Y muchos sugieren que la única razón por que mataron a Pablo era otra, para congraciarse políticamente con el pueblo judío. Entonces, lo que quiero mostrarles es que a pesar de todo eso, todavía la autoridad sigue estando establecida. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Vayan por favor al pasaje clásico de Romanos capítulo número 13. Y yo sé que aquí la hora avanza muy rápido y va rápido. Pero como a las 10 me avisa Bruno más o menos. Romanos capítulo 13. Mire, si tuviese 1 millón, le regalaría 1 millón a la persona que me diga cuál es la clave de Romanos capítulo número 13. Pero no es el capítulo 13. ¿Cuál es la clave del capítulo? Usted sabe que la Biblia no está escrita en capítulo, ¿no? Pero lo que nosotros llamamos capítulo 13, ¿cuál es la clave de esto que les voy a enseñar? Pero les digo, la clave no está en el capítulo 13. Media complicada la cosa, ¿no? Nadie se va a ganar 1 millón así. Lo que dijo el hermano Cristian, una de las peticiones de oración, si no lo escuché mal, porque ahora está medio sordo, la oración me afectó, no, es que todos tengamos la misma doctrina. Bueno, deberíamos tenerla, si hay una sola Biblia, la Biblia nos enseña más de una cosa, ¿no? Cualquier persona que diga, no, yo no estoy de acuerdo con la autoridad, tiene un problema. No con la autoridad, tiene un problema con Dios, tiene un problema con su palabra. ¿Sí? Por lo tanto, la clave del capítulo número 13 es el capítulo número 12.
que es un creyente consagrado a Dios. Todo lo que aparece después de los primeros versículos del capítulo 12 es un fruto, ¿o no?, de haber muerto y estar consagrado a Dios. Les leo el capítulo 12, que se lo reconocen, ¿o no? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. A Dios. Bueno, si yo quiero agradar a Dios en lo cívico, está el capítulo número 13. No sé si me explico, no está aislado, es parte de, es consecuencia de. Si yo soy un creyente no consagrado al Señor, me da lo mismo el capítulo 13, el capítulo 12, el capítulo que venga, ¿o no? Por ejemplo, les leo en el capítulo número 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Ahora está esto escrito a una iglesia en Roma. ¿Sí? Es Nerón, el emperador de aquellos días. Nerón era peor que Pilato, ¿no? Sí. El imperio romano no era muy garantista, ¿o no?, con los creyentes. Sí con los ciudadanos romanos, pero no con los creyentes, menos con los judíos. Cuando Pablo en una ocasión le pegaron, ¿o no?, y lo azotaron, ¿se recuerda? Y él dijo que era ciudadano romano, eso tuvo un efecto, pero no porque fuera creyente, no porque fuera judío, sino porque era romano. Y ellos están aquí viviendo bajo el imperio romano. ¿Y qué les dice? Capítulo 13, versículo número 1. Palabra difícil, ¿o no? ¿Qué cosa? Sométase. Sométase. Esta palabra es muy complicada, porque no es una palabra escrita a la autoridad, es una palabra escrita al subordinado, a mí. ¿No entienden? Así es. No le dice a la autoridad, sométalo. ¿Entienden? ¿Qué dice? Sométase. La palabra sométase literalmente significa ponerse bajo alguien. ¿Sí? Esa es la idea. Me pongo bajo alguien. Ok, déjenme darles algunos ejemplos. Si yo le digo a Luciano, ven, ¿sí? ¿Qué debería hacer Luciano? Ven. Si yo le digo 2 veces y 3 veces él no viene, yo estoy obligado a que él me obedezca. No sé si me explico. Sí. Amén. Porque si él no viene, entonces yo estoy avalando su desobediencia. Y lo tengo que ir a buscar ahora. Ya la cosa es media complicada, ¿no? Porque ya no es lo mismo, ¿verdad? Porque ahora él me está obligando a que yo le obligue a someterse. Pero si él lo hubiera venido inmediatamente, estamos al otro lado, ¿no? No hay problema. Dios nos manda a someternos, pero si no, Él va a obligarnos a someternos. Dios tiene todas sus maneras para obligarnos. Y en el capítulo número 13, el Señor establece cuáles son las maneras que tiene la autoridad cívica para obligarnos. Porque si no nos obliga, ¿o no?, entonces se quebranta lo establecido por Dios. Miren, muchos padres, no muchos padres, algunos padres de otras iglesias dicen, ya no importa que no venga. No, ese es un gran error. No sé si se comprende. Usted tiene que venir. Porque si no, yo estoy avalando o no, él debe venir.
Y ese es mi pedo, ¿no? Y para eso oramos, enseñamos, ¿no? ¿Verdad? Pero si no, también tenemos un cinturón. Tenemos silla eléctrica. Tenemos un montón de cosas. Pero deben. Miren, vamos a ver a un versículo. Volvemos inmediatamente aquí. Y yo sé que la hora va avanzando. Vayan por favor a Hebreos. Por muchos años este pasaje ha sido muy complicado de entender qué es lo que el Señor está diciendo aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y nuevamente, ¿no? Vuelvo al asunto. Tenemos la doctrina, pero tenemos el ejemplo de la doctrina, ¿no? Tenemos una práctica de alguien, y más de uno. Dice Hebreos capítulo 5, versículo número 8. ¿Está ahí? Está hablando de Jesucristo. Y dice, aunque era hijo, mayúscula, ¿no? Por lo que padeció, ¿qué cosa? Aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer. Si yo le digo a Enzo, quiero que te comas todas las papas fritas con hamburguesa. Él va a hacer un esfuerzo, va a padecer comiéndose. ¿Creen ustedes eso? Para nada. ¿Les cuento dónde está el problema? Cómete todas las lentejas. No me sirva mucha. ¿Por qué el cucharón tan lleno? Debe comerse. Porque si no, haríamos 6 platos distintos en la casa, ¿no? Va a padecer. La cucharada así. O se las comen rápido, que va a ser loco. Más. Quédate con hambre y al rato así un pan, ¿no? Pero debe aprender obediencia y va a padecer. Quiero que vengas ahora, estoy ocupado. Quiero que vengas ahora, estoy ocupado. Ya no te preguntes si estás ocupado. No importa. Después vemos lo de la actitud, porque también tiene que ver con actitud, ¿no? Pero debe obedecer. No se le puede permitir no obediencia. Porque yo estoy entonces ahora yo desobedeciendo a Dios. ¿Entiendes? Ese es el problema. Si yo les permito a ellos desobediencia, yo estoy ahora desobedeciendo a Dios. Si a mí como marido, que he tenido montones de conversaciones así, pastor, no me haga pelear con mi señora. ¿Entiendes? Yo no te quiero hacer pelear con tu señora. No quiero que tú me hagas pelear a mí con el Señor porque no, esto está mal. ¿Sí? Ok. Vamos de nuevo a Romanos 13. Sométase, llamado a mí, toda persona a las autoridades superiores. Y hay muchas autoridades superiores. Yo tengo varias. Desde el presidente, el alcalde, tenemos una persona de la junta de vecinos, ¿o no? El carabinero, las leyes de tránsito, un montón. Y mi deber, si yo soy un hijo obediente a Dios, consagrado a Dios, que quiero agradar a Dios, ¿o no? Es obedecer la autoridad, porque Él la estableció. Sigamos, dice así. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y hermanos, hoy no les voy a hablar, tal vez el próximo jueves. Eso no significa que la autoridad sea buena con nosotros. ¿Ya? En estos días de operación le pedí al Señor que me ayudara para estudiar y el Señor puso en mi corazón que estudiara el libro de Job. Y tal vez en diciembre quisiera enseñarle algunas de las cosas que he aprendido. Lo había estudiado hace muchos años atrás, pero quedé y todavía estoy así como choqueado en el buen sentido de la palabra
de las cosas que se hacen más allá de lo que uno ve. ¿Entiendes? Todos nosotros pensamos, no, Dios hace algo en la vida de Job, no toma en cuenta a Job, ¿o no? No le informa a Job. Son cosas, como diríamos, tras bambalinas, ¿no? Decisiones que usted podría decir, pero son injustas, ¿o no? Pero ese hombre que estaba ahí abajo sabía bien que Dios podía hacer lo que él quisiera. Pero no, ¿me entiendes? Le quita la casa, le quita los siervos, le quita los hijos. Yo estaba pensando, a ver, yo admiro a Job y a la esposa de Job. Porque la esposa de Job, ella no maldice a Dios, primero, ¿o no? No, ella le dice a él que él maldiga a Dios, ¿o no? Pero ¿sabe cuándo se lo dice? Después que ha perdido todo. Yo, para ser honesto, se me quema la casa, ya andaría más o menos, si bien no maldiciendo, pero para adentro no, yo sé que Dios puede, pero... Si de los 4 hijos me quitara uno, tal vez de aquí diría, no, Señor, pero tal vez acá adentro, ¿no? Diría, ¿por qué, Señor? ¿Por qué amo? Me quita los 4. Hasta ahí la mujer todavía no dice nada, ¿o no? Dijo, correcto, adora al Señor. Me manda una sarna maligna, ¿no? Yo di jugo como 3 semanas por una hernia, tajo aquí, no, todo rascándose, ¿no? Me imagino lo complicado para la esposa, ¿no? ¿Me entiendes? Ella tiene que cuidarlo, ella lo ve sufrir, ¿o no? Estaba leyendo que por 3 meses tal vez tuvo esa sarna que no se le iba. Bueno, llegan los amigos, ¿o no? Me fui para otro lado, vuelvo a llegaron los amigos y cada uno le daba un consejo equivocado porque están presumiendo que ellos saben por qué le pasa algo a Job. No tienen ni idea realmente. Entonces, nosotros tal vez no tenemos idea de lo que está pasando, las razones por qué, cuáles son. Puede ser que la chutemos, puede ser que no. Pero una cosa segura, que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Amén. Inclusive cuando entró Nabucodonosor a Jerusalén, ¿o no? Inclusive cuando saquearon, ¿o no?, el templo y se llevaron las cosas sagradas. Inclusive cuando incendiaron, ¿o no?, el templo de Dios, Dios todavía tiene todo bajo control. Cuando matan un montón y montón de judíos en el templo, Dios todavía está bajo control. Nada de eso se le escapó a Dios. Al contrario, dice que Dios les abrió la puerta para que entraran. Dios le quitó su protección a su pueblo, ¿o no?, para que ellos aprendieran. Entonces, no siempre sabemos los planes de Dios. Algún día Dios le va a entregar el gobierno del mundo al anticristo. Y si ahora la cosa es complicada, allá va a ser complicada en cuestiones espirituales, morales, religiosas. Pero Dios tiene sus planes, ¿o no? Entonces, ¿qué Dios va a hacer con las autoridades? Ese es un problema de Él, porque Él las ha establecido. ¿Sí? ¿Qué Dios va a hacer con nosotros? Eso tiene que ver con lo que estamos mirando. Entonces volvamos ahí y ya ahora avanza, ¿no? 9:20, ya termino. Déjenme leer, por lo menos vamos a retomar acá. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y vuelvo al punto, él está pensando en las autoridades bajo el Imperio Romano. ¿Sí? De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué hace? Termina teniendo problemas con Dios, porque Dios estableció esa persona. Dice, a lo establecido por Dios, que dice, resiste. No puedo resistir. Cuando yo resisto la autoridad, yo estoy resistiendo a Dios porque Dios lo puso ahí.
Yo no sé por qué lo puso ahí, ¿o no? O qué es lo que Dios espera, ¿o no? Ok. Cuando Nabucodonosor tiene un sueño, no sé si recuerdan, en el capítulo 2, ve una imagen y ve una estatua, ¿no?, con cabeza de oro y cosas así. Le dice Daniel: tú eres esa cabeza de oro, porque el Dios del cielo te ha dado a ti todos los reinos de la tierra, todos. Y Él te ha dado el dominio, y Nabucodonosor era terrible. Esa es la queja de los profetas, ¿no? ¿Por qué Dios levanta un pueblo pagano para castigar al pueblo santo? Porque Dios puede hacer lo que Él crea que es mejor. Así es. Y Daniel, no sé si usted ha leído, dicen que Daniel fue un buen estadista, ¿ha escuchado eso? Es porque Daniel sabía que no pudo irme en contra de Nabucodonosor si Dios lo puso. ¿Entienden? Si yo me voy en contra de Nabucodonosor, me voy en contra de Dios. Y cada vez que Nabucodonosor lo llamaba, Daniel le servía. En una ocasión, Daniel aconseja al rey, ¿no? Redime tus pecados. Y el rey no lo tomó en cuenta. Pero jamás se fue en contra de él, porque era ir en contra de Dios. Jesucristo no le dijo nada a Pilato, no extraño, porque se va en contra de Dios. Pablo reconoce a Agripa, a Festo, ¿no?, a Félix, porque Dios los puso ahí, no podía ir en contra de Dios. Y esto no tiene que ver con color político ni nada de eso, ¿no? No pasa por ahí. Dice, versículo número 3, termino el 2. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hermano, cada vez que nosotros quebrantamos la autoridad, usted va a tener temor. ¿Sí? Por ejemplo, lo dejamos hasta acá. No sé si alguna vez salió sin licencia de conducir. Hasta que se dio cuenta. Ahí entró el miedo. ¿O no? Sí. Mientras no se dio cuenta, pasamos la licencia y no está. Uno ve carabineros en todas las esquinas, ¿no? Sí. Y uno piensa, ¿por dónde no estará? Voy a irme por aquí, voy a irme por allá. Una fea experiencia. ¿O no? Porque yo sé que estoy haciendo algo mal. Si usted no es narco, ni ladrón, ni ha saqueado nada, ¿no?, y siente el helicóptero de los carabineros, usted se aporta para el otro lado, se pone tapón, ¿no? Si no, usted dice, me pillaron. Apaga la luz. Cierra los pagos, ¿no? Y tengo miedo. Y Dios ha establecido la autoridad para castigar lo malo. ¿Sí? No es mucho, pero seguimos el próximo jueves. ¿Les parece? Amén. Oramos. Padre Santo, querido Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted ha dejado en ella todo lo que necesitamos para vivir en todas las áreas de la vida, también en lo cívico, también respecto de la autoridad. Sí, sí. Señor, ayúdenos primero a estar consagrados a usted, para que lo que usted diga, Señor, nosotros lo creamos y lo vivamos, y de esa manera le honremos y le agradecemos. No somos nosotros los que ponemos la autoridad cívica, eso lo haces tú. Sí, Señor. Y tampoco nos has enseñado cuáles son los parámetros que tú tienes para poner o para sacar. Pero sabemos que todo lo que tú haces es correcto, porque tú eres correcto. Amén. Tú eres justo, porque tú siempre tienes propósitos, Señor, aunque nosotros no los veamos y no los entendamos. Sí, sí. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a someternos a la autoridad y a usar, Señor, a los medios también legales que usted ha dejado, si en alguna medida nos sentimos dañados. Amén. Pero por sobre todo queremos hacer las cosas para honrarle a usted, y gracias porque usted, cuando vivió aquí, entre nosotros, usted obedeció todas las autoridades, las religiosas, las familiares, las seculares, las cívicas, Señor, así también tus siervos.
Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, David. Gracias por la pizarra, hermano.